¿qué tiene que hacer un hombre en Uruguay para ser rechazado? O sea, ¿qué tenés que hacer? Porque con Operación Océano hay jueces imputados ahora que están básicamente libres. Con esto tenés una persona que se grabó un audio diciendo todo, y igual sos reelecto intendente. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un hombre pierda el poder en base a sus acciones? Algo que vos me vengas a convencer a mí personalmente, pues si no, me dice a cogerme. No, ¿te acordás que te pedí las pasantías? Me dijiste, bueno, sí. No, Sí, que se vemos eso. ¿Eh? Yo lo que quiero es hacerte el amor. El domingo 27 de septiembre del 2020 fueron las elecciones municipales en Colonia, donde fue reelecto el ya intendente Carlos Moreira. El año pasado fue denunciado por acoso sexual por la edila María José García. Mi nombre es Natalia Cabrera, bienvenidos a Caso Abierto. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿todo bien y vos? Bien, por suerte. Bueno, contanos por qué este tema es pertinente para vos y, bueno, cómo te afecta la reelección de Moreira. Sí. Bueno, primero que nada es relevante para mí, de la misma manera que para vos, como mujeres uruguayas, me parece que nos compete a todas. Pero además de eso, soy coloniense, viví la mayor parte de mi vida en Colonia del Sacramento, soy militante política para la fuerza política del Frente Amplio, y si bien no estoy viviendo en el departamento de Colonia hoy en día, sí tengo un sentido de pertenencia hacia mi departamento y no me gusta que se perpetúen los abusos de poder que, bueno, Moreira ha ejercido y creo que va a continuar ejerciendo. Y está bueno aclarar que en realidad somos dos personas de izquierda, que obviamente eso nos hace llevar nuestras propias parcialidades respecto al caso. Particularmente me interesa más discutir algo que te comentaba antes en la previa, que es qué es lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en este país para que una persona, particularmente un hombre, sea destituido, ¿no? De un cargo. ¿Qué tan grave, entre comillas, tiene que ser la acusación, incluso en un caso como este, donde habían pruebas, para que se lleve a cabo? Y antes de que lo discutamos, quiero compartir un poco de los datos de esta reelección de Moreira, que fue bastante potente del lado de los votantes. Él consiguió un 34% de los votos, contrincante del Partido Nacional consiguió un 12% de los votos, Ricardo Planchón, 3 veces más básicamente de lo que consigue el candidato del Partido Nacional, y más de todos los votos conseguidos por el Frente Amplio, que fueron un 32,6. Entonces habla de una victoria considerable en referencia a los otros candidatos. Tenemos que tener en cuenta que Carlos Moreira ha sido intendente ya 4 veces, empezando en el 94, hoy en día tiene 73 años, que también lo pone en una edad ya desproporcionada respecto a la edad promedio de vida del Uruguay, que me parece que es importante y es otro tema para tratar. Y me pareció muy interesante notar que Fiscalía, quien cerró la investigación respecto a abusos sexuales por falta de evidencia, lo cierra pocas horas antes del 4 de febrero, que es la fecha en la cual se vuelve a proclamar como candidato. ¿No? Que bueno, que son esas cosas, esos pequeños datos que a uno le generan cuestionamientos. Y si bien el Partido Nacional lo destituye, ¿no? Lo saca de sus filas, en realidad este fue, hoy en día se celebra como una ganancia del Partido Nacional. Benito quiere hacer su comentario político. Y bueno, no solo como Partido Nacional, sino que aparte como caudillo de este Partido Nacional. ¿Qué nos podés comentar respecto a la presencia del Partido Nacional en Colonia y cómo este hombre ha sido ya reelecto 4 veces? Bueno, primero respecto a la pregunta de qué es lo que tiene que hacer un hombre para que sea condenado por sus acciones, me parece que hay mucho manejo de la opinión pública, ¿no? Y de los medios y de cómo se llega a la gente con un determinado discurso. El condenado a lo público, después condenado a la justicia es otro asunto. Pero respecto a la representación del Partido Nacional en Colonia, como dijiste, es un caudillo y desde mi visión tiene prácticas clientelares, ¿no? Entonces, el voto no solamente se gana convenciendo con ideas, sino con
acciones que no son necesariamente justas o lícitas. Entonces vemos siempre los ejemplos de te doy unas chavas para la casa, te doy una canasta de alimentos con literalmente stickers de las listas, te acomodo un puesto acá, si por ejemplo, porque en todos los niveles que está presente la intendencia en el departamento son potenciales niveles en que se den asuntos de corrupción, ¿no? Y que puede parecer como, o sea, es un puesto de trabajo a una persona que puede ofrecer ese servicio, como por ejemplo se viralizaron también audios de un alcalde de Nueva Palmira, es una ciudad al norte del departamento de Colonia, que iba a hacer que una persona ingresara su camión a la intendencia, ¿no? Entonces, como, bueno, sí está ingresando un camión, pero no lo está haciendo por una manera ilícita. Sí está trabajando, o sea, y la persona solamente busca su puesto de trabajo, pero para poder tener eso, normalmente tendría que pasar por una licitación, tendría que poder, ¿cómo es? Hacer que su servicio compita con el resto, pero eso no se da. Entonces, así como entra esa persona, entran las famosas pasantías que se habla en el audio, y después también se da a un nivel más alto de compañías más grandes que tampoco quieren pasar por un proceso de licitación y se van acomodando, como quien dice. Claro. Entonces, Sí, en cada nivel que existe esa posibilidad de como comprar el voto, ¿no? una cosa que yo comento y me parece súper relevante es que yo no conozco a Carolina Cose, nunca me la crucé en la calle, a Daniel Martínez tengo una foto y con Ana Montalbana, pero son personas que si bien son parte de mi día a día político, no las conozco, no tengo ningún tipo de parentesco, no tengo ningún tipo de conexión a nivel laboral, ni mucho menos. Sin embargo, cuando miramos todas prácticamente, quizás con alguna excepción la de Canelones, San José, que son los departamentos mayores en población respecto a Montevideo, en todas las demás intendencias hay un sentimiento de pertenencia y de fraternidad, donde vos esta persona la ves, si tenés un restaurante lo visita, si tenés una empresa es quizás cliente o patrón de esa empresa, patrón como el término de persona que pone el dinero, y entonces se empieza a separar la línea tan clara entre es un candidato a intendente a es una persona que es parte de mi vida. ¿Cómo crees que se vive eso desde Colonia? Primero también hacer la distinción, como dije, yo soy de Colonia de Sacramento, entonces él está gobernando en el Palacio Municipal que está en la capital departamental, ¿no? Entonces quizás esta cercanía que yo puedo ver, quizás no tanto hacia él, pero sí a otras figuras de su gobierno, el resto del departamento lo ve con sus alcaldes, ¿no? Porque tampoco, o sea, es cierto que nos conocemos todos, pero también es cierto que Colonia es un departamento con la población muy distribuida y que eso hace también a la campaña. Digo, ganar la intendencia de Colonia no es ganar la votación de Colonia de Sacramento, sino ganar la de las múltiples ciudades y municipios. Pero sin duda, eso influye, digo, el otro candidato, Ricardo Planchón, es el dueño de uno de los restaurantes más conocidos de Colonia, ¿no? Y es dueño, en su momento fue dueño de un hotel o de otros negocios. Entonces sí, no es que uno no está votando como necesariamente a un candidato, sino no está votando al candidato y su programa de gobierno, sino que vota a Moreira y sus amigos. Lo voto porque a papá, tipo, el jefe de papá trabaja con Moreira, o lo voto porque... Entonces, siempre hay como lo que se dice, lo de los 7 grados de conexión que tenemos como con todas las personas. Bueno, en Colonia son 1 o 2. Y sí, digo, no voy a entrar en detalles de como a quienes conozco y quienes no conozco, pero todos podemos nombrar 1 o 2 jerarcas que conocemos como en términos personales. Y también eso hace que se propague mucho más la información de otras maneras, ¿no? Que no solamente sea... Sí, absolutamente. Claro, que no solamente sea lo que vemos oficialmente de esa persona, sino lo que vemos de chusmerío, como quien dice. De toda la vida. Pau, una de las cosas que se habló mucho, al menos que yo escuché en las redes o en los comentarios
Facebook, Instagram, era esta cosa de qué ignorante la gente del interior, ¿no? Para tomar la decisión de votar a una persona que, que fue acusada por acoso sexual. Tenemos también el ejemplo de Antía en Maldonado, donde yo no conozco tan al dedillo los detalles, pero bueno, sabemos que en realidad ha sido parte de, no quiero decir corrupción porque es un montón, pero sí que ha aumentado la deuda astronómicamente. Entonces, ¿cómo se toma? Obviamente vos esos comentarios no te deben gustar en lo más mínimo, pero eso es real. ¿Es ignorante la gente de Colonia? A mí me gustaría decir que no, ¿no? O sea, y no porque es como difícil, o sea, sin duda que es una situación difícil de analizar, pero personalmente me parece que se entra en una simplificación o en un análisis muy reducido cuando se quiere como culpabilizar a los votantes exclusivamente. Porque es lo que veníamos hablando desde el comienzo. Si te garantiza un puesto de trabajo, si te garantiza que vas a poder terminar tu casa, si de alguna manera te promete una mejor vida, o al revés, te extorsiona de que te va a quitar lo que ya tenés, vas a votar por miedo o vas a votar como con una esperanza, y a mí me parece que no se puede culpar a una persona por elegir su voto, o sea, por querer ese mejor puesto de trabajo o querer mantener su vida actual, ¿no? Porque a su vez, y esto creo que muchas personas me lo van a discutir, pero en los hechos, si uno ve Colonia no es un departamento que esté particularmente abandonado por su intendencia. O sea, uno puede hablar de un montón de cosas que se podrían mejorar, pero también hay que hablar de que la intendencia, o sea, el Partido Nacional en Colonia ha hecho un buen trabajo en lo que refiere a comunicar las cosas que se han hecho. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Plaza de Toros en la ciudad de Colonia, ¿no? Esta Plaza de Toros se ha reformado con fondos de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que funciona a nivel nacional. Fue un presupuesto dado por el Frente Amplio. Pero, si uno le pregunta a los ciudadanos de Colonia de dónde salió eso, van a decir que es Moreira. Entonces, él se ha ocupado de estar enfrente de cada cosa que ha sucedido en el departamento, aunque no haya salido de su intendencia. Entonces, si uno no ve un departamento, digo, abandonado y a su vez tiene como la promesa de una mejora en su calidad de vida, sí, uno puede decir cómo no vas, o sea, que es poco ético aún así votarlo, y lo digo, y digo, muchas personas lo condenaron igual, ¿no? Pero es difícil priorizar la construcción colectiva cuando se tienen necesidades básicas satisfechas, ¿no? Entonces, o se es simplemente codicioso y se quiere buscar aún más dinero en sus bolsillos. Claro. Y tenemos que aceptar eso. Vos empezaste un poco diciendo que a vos como mujer te ofende, a mí como mujer también, pero creo que tenemos que empezar a aceptar que una persona puede ser abusador y ser un gran intendente. No sé si Moreira entra en esta descripción, honestamente, porque yo no soy de Colonia y no conozco los detalles de su mandato. Pero también creo que esa puede ser una pieza del puzzle. Sí, bueno, también acá otra pieza que no hemos tocado es el discurso que se ha construido desde las personas que apoyan a Moreira, que no es que Moreira es un abusador, sino que sufrió difamación. Entonces, también está eso. En un departamento que es tradicionalmente blanco en su votación departamental al menos, acá hago una distinción porque en 2000, creo que en las elecciones de 2014 y en las de 2008, 2009, bueno, sí, las últimas dos elecciones a nivel nacional el Partido Nacional había perdido, ¿no? Entonces es un departamento que siempre a nivel departamental vota Partido Nacional, pero no necesariamente en todo sentido. Pero siento que se le tiene gran fidelidad al Partido Nacional en términos departamentales, cambiar el voto de esa persona, cuando las personas en las que uno siempre ha confiado te están diciendo que lo está difamando, aunque una defienda los derechos de las mujeres y aunque una se quiera parar de ese lado, si no lo tiene como, no sé,
si no tiene tan absorbido esta cuestión de se le cree a la víctima, ¿no? Y se deja llevar más por una cuestión de las historias que uno me cuenta, o quizás las referencias que se tiene de la persona en cuestión, ¿no? Es como sencillo dejarse, es también sencillo dejarse llevar por eso, quizás. Entonces, no es que necesariamente la balanza sea abusó de alguien, es un buen intendente, sino ni siquiera creo que haya abusado de alguien porque es tan buen intendente. No sé, eso ¿qué opinión te merece en el sentido de hasta dónde podemos como Digo, priorizar? Bueno, no, pero es un abusador. Obviamente que una de donde está parada dice sí. es como que pareciera como que nunca hay suficientes pruebas. O sea, como las pruebas nunca pueden ser suficientes. De que se llegan a puntos extremos, ¿no? Como conocíamos el caso hace unos años, creo, de niñas que con las ceibaritas grabaron a sus abusadores. Acá tenemos pruebas de una llamada, incluso se duda de esas pruebas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que haya una condena fuerte a nivel mediático, que haya una condena a nivel estatal, gubernamental, partidario, que cambie nuestro sistema jurídico. Creo que cambie nuestro sistema jurídico es una gran parte, pero a su vez es un sistema, es un problema con el que están lidiando todos los países del mundo prácticamente. No sé si existe un sistema jurídico que sea el ideal para poder afrontar estas cuestiones. Porque tampoco sé si existe suficiente voluntad para afrontarlas también. Eso que vos mencionás respecto a ser difamado, si no me equivoco, él fue votado menos las elecciones pasadas en respecto a estas. Entonces también hay un sentimiento capaz que de camaradería en el cual me siento, no, pobre hombre, lo que le pasó. Y hay una frase que está circulando un montón. Sí, también. El tema del escrache, ¿no? Ay, no, si lo escrachás, le arruinás la vida. Que es un argumento que incluso a mí a veces me lleva, pero después ves, o sea, ¿qué tiene que pasar? Porque pasan las cosas y no le arruinan la vida. Más allá de la problemática esta, que obviamente que me imagino que vos como votante y militante te llevó a una postura, no quiero decir más extremista, pero más pasional de tus creencias. ¿Qué entendés que le falta a el departamento de Colonia? ¿A nivel de qué es lo que puede mejorar o a nivel de qué se necesita para cambiar? Claro, ¿qué hace falta en el departamento? ¿Por qué razones pensás vos que una intendencia frente a esta sería más beneficiosa? Creo que hay dos grandes ideas que se me vienen en la mente que no necesariamente quizás son las más importantes, pero son parte de las que me convocan. Por un lado, se necesita un lugar para las juventudes. Las juventudes creo que no tenemos mucha oportunidad de florecer en el departamento, si se quiere, o de expresarnos y de sentirnos libres ahí. En el caso puntual de la ciudad de Colonia, o sea, permanentemente se nos expulsa de determinados lugares, como nosotros somos un colectivo que incomoda, ¿no? Entonces te juntás en un determinado lugar y dura unos años, pero después ya tenés quejas de que no te podés ir a ese lugar, y se va trasladando y no existe un espacio en el que podamos estar. Tampoco existe una verdadera preocupación por nuestra salida laboral, ¿no? Como en las campañas políticas se nos pone en la cara, se les pone en la tapa, pero luego no se da continuidad, o la Intendencia del Partido Nacional no le ha dado continuidad a lo que es la salida laboral y las pasantías. Digo, esta famosa cuestión que estuvo en la mesa siempre de las pasantías es una primera experiencia laboral que debería ser formativa para los y las jóvenes. Esto no sucede, son pasantías en que están como para decir, les damos trabajo, pero no le damos una continuidad, no les damos una formación, no buscamos que esas pasantías se correspondan con su vocación, y tampoco hay voluntad de crecer en cuanto a las oportunidades educativas. O sea, se sabe que eso depende un poco del gobierno nacional, pero la Intendencia puede hacer su parte para convocar a que la descentralización de la UDELAR llegue al departamento, por ejemplo, o que haya más oportunidades de la UTEC. Nada, que existan oportunidades educativas que un poco limiten, no sé si limiten, pero
hacerle frente a la migración que existe desde el departamento hacia la capital, que existe en todos los departamentos, ¿no? Pero que tiene que profundizarse. O sea, las instituciones educativas que tenemos de nivel terciario existen hace más de 20 años. O sea, está el OTEC, pero fuera de eso son los centros de formación docente y el centro regional de profesores. Después, por otra parte, el otro gran eje que se me viene a la mente es una verdadera como reforma y organización de la Intendencia de Colonia. O sea, la Intendencia verdaderamente es un señor empleador en el departamento, en el sentido que tiene muchísimos puestos de trabajo y que incrementa sus cargos de confianza. Y entonces está como esta constante dualidad, hasta donde yo conozco la Intendencia, de los trabajadores que entraron por concurso y los trabajadores de cargos de confianza, en que los trabajadores que entraron por concurso no pueden hacer una verdadera carrera funcional, ¿no? En el que, bueno, yo ingreso a una determinada posición y si me desenvuelvo bien en mi tarea, puedo ascender hacia la otra, porque la jerarquía está cada vez más determinada por lo que se pone a dedo desde arriba. Y que ahí es cuando, bueno, empezamos a cuestionar ese criterio y todo lo demás. Y por supuesto, el seguir llegando a todas las pequeñas localidades. Como hablábamos antes, Colonia verdaderamente es un departamento que está lleno de localidades. Entonces, eso hace que ocuparse de la Intendencia no sea simplemente ocuparse de los kilómetros cuadrados que tenga la ciudad capital, sino de la accesibilidad a cada pueblo y a su vez también eso implica las fuentes de trabajo en cada pueblo y bueno, y verdaderamente estar presentes en todo el departamento. Total. Bueno, Pau, un poco para ir terminando, primero que nada agradecerte y bueno, eso, si tenés un último mensaje, especialmente a las personas de Montevideo que a veces caemos en la simpleza de, en el interior no se sabe y en el interior dan para atrás. ¿Cuál sería ese mensaje que querrías que llegara? Creo que el principal mensaje sería el mismo mensaje que uno da cuando se está analizando política internacional y se está analizando la realidad de un país diferente. No es que los departamentos del interior sean un país diferente, pero sí son 18 realidades distintas a la montevideana y 18 realidades que funcionan bajo otro paradigma. Entonces, no se trata simplemente de entender que la población es distinta, sino entender que la manera de hacer política es distinta y que lo que es válido en la capital no necesariamente va a ser válido en un departamento del interior. Y desde esa premisa empezar a construir su entendimiento, desde ese lugar empezar a preguntar y a intentar averiguar o entender como la cosmovisión que se tiene. Bien, bueno, te mando un beso muy grande. Yo, como siempre, el mismo sentir que tuve en las elecciones del año pasado es que, bueno, que sea para mejor. Al final, cuando la ciudadanía vota, hay que respetarlo. Nosotros vivimos gracias al cielo en un sistema democrático. Y bueno, como siempre, militando desde la oposición para mejorar y esperando que esta situación, especialmente respecto a las denuncias de acosos y abusos, cada día se tomen más y más en serio. Les mando un beso a todos, acuérdense de comentar, poner like, suscribir, todas esas cosas para poder seguir trayendo buen contenido filosófico, de pensamiento para Uruguay, que bueno, a veces está bueno reforzar. Te mando un beso grande, Pau. ¡Mua! Bueno, A todos y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. beso a ti, gracias por el espacio.